Intensa y acalorada estuvo la jornada de ayer en el Congreso de la República de Colombia. Por eso a esta hora saludamos en el informativo al senador por el Partido Centro Democrático, Miguel Uribe. Senador, bienvenidos. Hola Angélica, un saludo especial a ti, a Jenny y a toda la audiencia. Bueno, vamos de inmediato con las preguntas, senador, y queremos saber cuáles fueron los motivos reales, las razones por las cuales el voto por el no a la consulta popular fue la que venció ayer en el Congreso. Bueno, lo primero es que es una gran noticia haber tumbado la consulta popular. El primer argumento es que no beneficia a un solo colombiano, es una estafa, es una trampa. Vende un paraíso, pero no el camino para conseguirlo. Habla de un ideal, pero en realidad lo que termina haciendo es profundizando el desempleo y la informalidad. Hay consenso en eso, incluso materializando la reforma laboral de Gustavo Petro se destruyen 500.000 empleos y se condena a 2 millones de personas a la informalidad. Al único que beneficia la consulta popular es a Gustavo Petro, que utiliza nuestros impuestos para hacer politiquería, anticipar las elecciones, promover su partido al Congreso y su sucesor. Ayer literalmente el Senado salvó más de 700.000 millones de pesos para los colombianos. Y obviamente, pues al haber revivido la reforma laboral previamente por la apelación al archivo, pues obviamente se pierde todo sentido de que haya una consulta popular que le va a valer más de 1 billón de pesos a los colombianos pues si la reforma laboral está viva. Entonces, ahora volverá el debate sobre la reforma y la consulta popular deberá ser aplazada. Sí, claro, senador Miguel Uribe Turbay, muy buenas tardes, le saluda Jenny Lizarazo. Escuchábamos justamente al presidente convocar movilizaciones a escala nacional con frases como es la hora del pueblo y enfatizar en que serán pacíficas y que no habrá violencia. Sin embargo, en la mente de los colombianos aún están latentes las fuertes imágenes del paro nacional de 2021 que dejaron cifras realmente alarmantes de afectaciones, bloqueos, heridos e incluso muertos. ¿Los colombianos pueden prever lo peor ante esta convocatoria de movilizaciones del presidente Gustavo Petro? Lo primero, Jenny, con el saludo, es que ese estallido social, ese paro armado provocando tanto malestar en el país fue promovido por quienes hoy gobiernan. Es decir, ese es el problema de fondo, que quienes hoy gobiernan prácticamente destruyeron el país para llegar al poder. Y pareciera ser que Gustavo Petro está proponiendo hacer lo mismo ahora desde la presidencia. Lo primero que tengo que decir es que a Gustavo Petro no le tenemos miedo. Sus amenazas no nos intimidan. Ya lo vencimos en el Senado, en el Congreso y lo vamos a ganar también en las calles. Él tiene una responsabilidad constitucional de guardar el orden público y de solucionar los problemas de los ciudadanos. Y estamos listos para enfrentarlo en lo que sea necesario en el marco de la ley y de la Constitución. Ahora, es evidente que Gustavo Petro se desmovilizó. Dejó las armas, pero parece nunca haberse desmovilizado. El resentimiento, el odio, la violencia que expresa en su lenguaje le hace daño al país. Colombia necesita pasar la página precisamente de ese tipo de lenguaje y de ese odio que tanta violencia ha generado en Colombia. Y lo cierto es que Gustavo Petro quiere utilizar la consulta popular como una cortina de humo ante el fracaso del gobierno, la guerra que hoy estamos viviendo por cuenta de su complacencia y su complicidad de Gustavo Petro, la crisis en la salud, la crisis energética, la crisis fiscal, los problemas que hoy se viven, pues Gustavo Petro utiliza la consulta como una cortina de humo. Y ahora la movilización para presionar una supuesta segunda consulta o en su defecto revivir, que no se puede, la votación en el Congreso, pues no es otra cosa que desviar la atención. Yo invito a los colombianos que no perdamos la atención de lo importante. Primero, acabar la pesadilla de este gobierno en el 26, es decir, elegir a un buen presidente y superar esta adversidad. Segundo, resolver los problemas de los colombianos. Es inaceptable que Gustavo Petro esté dedicado con nuestros impuestos hacer politiquería y no atender las necesidades de los colombianos. Senador, quiero preguntarle qué pasaría con los colombianos que no quieran unirse a esa convocatoria de movilización incentivada por el presidente Petro, eso teniendo en cuenta que él es comandante en jefe de las fuerzas militares y ha sido claro en dar la orden de no atacar al pueblo. En caso de que haya violencia, ¿quién defenderá los derechos del pueblo que no están de acuerdo con el presidente? Lo primero es que nunca nadie le ha dado la orden al ejército o a la policía de atacar al pueblo. Eso es carreta. Es decir, la misión constitucional de un policía, de un soldado, de un infante de marina es proteger a los colombianos. Lo que hemos visto en el pasado, particularmente en ese estallido social violento, ese paro armado,
Lo que vimos fue la policía tratando de proteger a los colombianos e incluso defenderse a ellos mismos en contra de unas mafias, bandas criminales, primera línea, que lo que estaban era atentando contra la vida de los ciudadanos. Son dos cosas diferentes. La protesta social en Colombia está protegida constitucionalmente. En el caso mío, fui secretario de gobierno en Bogotá. Tuve el deber de acompañar más de 2.000 protestas en Bogotá sin un solo conflicto. Es decir, eso es carreta, no se dejen engañar. La fuerza pública y los policías nunca enfrentan o maltratan al pueblo colombiano. Lo que buscan es cumplir su deber y es proteger a los ciudadanos. Segundo, Gustavo Petro lleva 2 años convocando a las calles y hemos visto que ha fracasado también. Creo yo que el presidente Petro perdió la calle y la perdió porque propuso un cambio que nunca llegó y lo que ha logrado cambiar es para mal, no para bien. Por el contrario, es más corrupto, es más derrochón, es más malo, incompetente, trabaja medio tiempo, ausente, tiene problemas y escándalos personales, familiares. Su hijo y su campaña fue financiada por grupos criminales. Es decir, al final, quienes lo llevaron al poder también de alguna manera dicen, ¿será que habrá valido la pena todo el desgaste, todas esas movilizaciones, todo ese esfuerzo para que este señor llegara? Probablemente no. Yo creo que Gustavo Petro perdió las calles. Obviamente todavía tiene una capacidad de movilización gracias al gobierno, porque utiliza nuestros impuestos para comprar apoyos o pagar favores. Lo hemos visto. Para eso la reforma pensional es el mejor ejemplo, cómo utilizaron nuestros impuestos para comprar los votos, hacerle daño a los colombianos y cómo este asqueroso escándalo de corrupción todavía no llega a su fin. Ya están investigando incluso a su mano derecha, a Carlos Ramón González. Entonces el mensaje es, primero, a los colombianos no le tengan miedo a Petro. La pesadilla de este gobierno se acaba en 1 año. Vamos a superar esta adversidad. Colombia ha superado peores dificultades, peores criminales. Hemos salido adelante. Segundo, quienes salgan a marchar, yo los invito a que lo hagan pacíficamente, de manera legítima, si consideran que fue una mala decisión hundir la consulta. Pero el llamado principal al pueblo colombiano es cero violencia. Colombia está cansada de la violencia. Y por último, les doy la tranquilidad al pueblo colombiano. A Petro le vamos a ganar. A Petro le vamos a ganar. No nos intimida, no nos da miedo y lo vamos a vencer. Insisto, Gustavo Petro pudo haber dejado las armas, pero no se desmovilizó. Su lenguaje de odio, resentimiento, genera violencia y no lo vamos a aceptar. Entonces, en el Congreso estamos firmes, como lo demostramos ayer. Y celebro a los 49 congresistas que se pararon en la raya, al presidente Efraín Cepeda un reconocimiento especial, al secretario del Congreso, felicitaciones por no dejarse intimidar por la horda violenta que lo atacó. Pero además, lo cierto es que en las calles también vamos a ganar. Y estamos listos para defender a Colombia, su democracia y libertad, que es realmente lo que está en juego. Insisto, la buena noticia para Colombia: se hundió la consulta popular, la cortina de humo de Gustavo Petro y el derroche de más de 700.000 millones de pesos para hacer politiquería. Muy bien, senador Miguel Uribe Turbay, él es congresista colombiano por el Partido Centro Democrático. Le agradecemos mucho por habernos acompañado aquí en el informativo de NTN 24. Muy buenas tardes. A ti, Angélica, y a Jenny, muchas gracias por la invitación.